Voy a tomar lectura de los 5 al 8 de segunda de Pedro 1. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El título del mensaje es Colaborando con la gracia de Dios, o con los medios de gracia sería la palabra completa, pero ahorita vamos a mencionar, todos lo recibimos por gracia. Como introducción vamos a contestar unas preguntas. Primero, ¿cuál es el tema de la epístola? Pedro va a hablarnos hoy de los falsos maestros. Va a usar el capítulo 2 y el 3 para hablarnos de los falsos maestros. Es un tema sumamente importante, muy mencionado tanto por Juan, por Pablo, por Judas. Así que ese es el tema. Pero lo hace de una forma hermosa, hermanos, porque dice: ¿cómo sabemos que algo es falso? ¿Cómo podemos identificar lo falso? Cuando hablamos del vino, un maestresala sabe probar el vino. ¿Por qué? Porque es experto en los mejores vinos. Se le han dado a probar los mejores vinos que existen. Así que él puede distinguir cuando el vino es malo, cuando es bueno. Si se va a probar de un billete falso, tiene que ser una persona que hizo el dinero, que trabaja haciendo dinero, ¿verdad? Porque él conoce el papel, las tintas, los sellos, las imprentas, todo. Entonces él sabe distinguir un falso de un verdadero. Ahora, si vamos nosotros a tratar este tema, el Señor se quiere asegurar de que conozcamos nosotros de una manera íntima y personal a Dios. Y cuando hablamos de conocer al Señor, hermano, nos estamos refiriendo a un conocimiento muy importante. Es un conocimiento tanto externo como interno. Es un conocimiento externo, quiere decir de parte de Dios a nosotros, que Él nos conoció primero, y interno es cómo respondemos nosotros y colaboramos con ese amor que Dios nos tuvo para con nosotros. Por eso Mateo 24:23 dice: entonces si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no le creas. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. O sea, nosotros no vamos a ver quizás a un falso Cristo, pero sí a sus ministros, a los falsos profetas. Pero Cristo nos dice: se levantarán falsos cristos. El mensaje pretenderá que es para Cristo, pero será un Cristo falso. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero si fuera posible. Pero por esa razón dice: porque se levantarán falsos cristos. Es la importancia de conocer al verdadero, ¿verdad? Y estamos nosotros en el verdadero, porque hay falsos profetas que representan al Cristo falso. Porque los cristianos no pueden ser engañados. ¿Qué saben y tienen ellos que no sabe y tiene el mundo? Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tenemos estas cosas poderosas para poder detectar el falso evangelio. Primera de Juan 2:3 dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Estas son evidencias. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, de tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea que como introducción es importante tener bien claro esto. Ahora, el texto para apoyar el mensaje es porque es importantísimo, porque vamos a hablar del conocimiento, de cómo definimos o entendemos la palabra conocimiento, que va a mencionarse 7 veces aquí solo en este capítulo. El conocimiento, como le digo, cuando se trata de parte de Dios, es un conocimiento interno, podemos definir como el amor de Dios. Él nos conoció de una manera íntima y personal. ¿Entiende? Existe este conocimiento es como el eufemismo que se usa para hablar de Adán conoció a su mujer, o después de que nació Jesús, José conoció a su esposa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es eso? ¿Qué es un eufemismo?
Es algo como, por ejemplo, de que es una palabra que sustituye una palabra más fuerte, por ejemplo, para no decir la relación sexual. Entonces quiere decir que hubo un conocimiento íntimo. Así que el conocimiento de Dios hacia nosotros no es que Él sabía quién iba a creer o no, sino que nos conoció, quiere decir que nos amó. Dios nos conoció de una manera íntima y personal desde antes de la fundación del mundo. Y en eso se basa este conocimiento, en el amor que Dios tuvo para con nosotros. Así que la palabra conocimiento depende de la forma en que entendamos y comprendamos este capítulo y toda la epístola de Pedro, hermanos, porque él lo va a usar mucho. Romanos 8:29, para eso traigo este texto de apoyar este mensaje. Porque a los que antes conoció, nosotros cuando vemos el Ordo Salutis vemos que comienza con la predestinación, ¿verdad? Pero él tiene su base en este conocimiento. Es como si fueran 10 en lugar de 9 pasos. Porque cuando nos predestinó, ¿en base a qué nos predestinó? Dicen unos, porque ya sabía que nos lo iban a amar. No, por eso usan la palabra conocer. No, hermanos, es que nos amó en base a su amor. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo importante es que el conocimiento de Dios nos lleva a la glorificación. Esto es desde antes de la fundación del mundo al cielo nuevo y la tierra nueva. O sea, eso es todo. Todo comienza con la base del amor de Dios para con nosotros. En su amor nos salvó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahí está la base del amor. O sea que comenzamos ahora, esto es la introducción. Vamos a ver indicativos que construyen los cimientos del conocimiento del verdadero Dios. Primera de Pedro 2:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Comienza diciendo su nombre en hebreo, dice Simón, y luego el nombre que Cristo le dio, Pedro, y luego dice siervo y apóstol, ¿me entiende? Siervo es esclavo de Cristo, se denomina como un esclavo de Cristo. Y dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe, dice, igual, y los que eran salvos en la iglesia en aquel entonces, ni de la de ahora. La fe, hermanos, es igual de preciosa y grande para Pedro que la que tenemos nosotros. Eso es algo hermoso. Una vez más vemos al apóstol Pedro se identifica a sí mismo primero como esclavo de Cristo, luego al nivel de todos los creyentes, y al igual que todos los creyentes, él sabe cuál es la fuente de esta preciosa fe. Esto es por la justicia de Cristo y nuestro Dios y Salvador, por ese amor que nos tuvo antes de la fundación del mundo. En ningún oficio de su santo ministerio se sintió por encima de nadie. Lo vimos cuando vimos primera de Pedro 4:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos. Se pone a la par de nosotros. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice en el 3, y no como teniendo señorío sobre los que están entre vosotros, entre vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, no se enseñoreaba de ellos. La fe de él era igualita que la de los creyentes. Esta es una característica importante con la que Pedro va a partir. ¿Para qué, hermanitos? Porque va a hablar de los falsos maestros. ¿Y qué es lo primero que tienen los falsos maestros? Ellos se ponen acá. Es que el pastor tiene que orar por mí. Pastor, ore por mi niño. Ora tú. La fe tuya y la mía es igualita. No, pero el pastor, el ungido del Señor, eso es la primera venta que te vende un falso maestro. Él es el que está por encima y estamos a la misma par. Dice, nos salvó la misma gracia. Somos igualitos. No, pero eso, se suben arriba para enseñorearse de la grey. Esa es la primera característica de los falsos. En el primer versículo ya te la enseña el apóstol Pedro. ¿Entiendes? Y luego dice el 2, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, este conocimiento, si lo vemos como en el amor de Dios, es donde la gracia, que fue precisamente la salvación fue por gracia, y la paz se multiplican, hermanos. No puede quedarse estética esta gracia y esta fe y esta salvación, sino que se pueden multiplicar.
en el conocimiento de Dios nuestro Señor. Y el conocimiento no es, aunque también abarca el conocimiento intelectual, pero habla más del amor de Dios, del que nos conoció antes de la fundación del mundo. Ahorita vamos a ver esto. Este versículo es tan importante comprenderlo bien, ya que con este comienza y con el mismo termina. Pedro termina la epístola de esta manera, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. En esto no se está estático, se crece. Y Salvador Jesucristo dice: a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Dice: tanto la gracia como la paz de Cristo la recibimos cuando creímos. Pero esto puede ser multiplicado cuando tenemos una relación personal y íntima en el conocimiento de nuestro Señor. Por ejemplo, el texto es claro que la gracia y paz solo son posibles por medio de aquel que nos amó, o sea, conoció antes de la fundación del mundo. Este conocimiento aquí mencionado nos conecta con la glorificación, y esto es una clara evidencia del auténtico y verdadero de los creyentes que Pedro tiene en mente al escribir esta epístola. Para descubrir lo falso hay que asegurar que son verdaderos. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, ya vemos dónde termina todo. En Romanos 30 dice: también justificó, y a los que justificó estos también glorificó. O sea que va desde este conocimiento hasta la glorificación. ¿Quién se pierde aquí? Aquí es donde todo esto está encerrado en el ordo salutis, en el orden de la salvación. Todo lo que Dios hizo por nosotros. Así que este conocimiento aquí mencionado comienza con el amor de Dios por los elegidos y termina en la glorificación. No estamos solos. Esto primero debe de saber uno, tener un conocimiento. Para probar lo falso hay que saber qué es verdadero. Versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Todas las cosas, y todas es todas, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Él se encargó de darnos todo lo necesario. Cuando vemos el orden de salud, lo vemos ahí. Cuando vemos todos los medios de gracia, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo. Dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este conocimiento, amor eterno, nos provee todas las cosas que se necesitan para la vida y la piedad. La base de tener todas estas bendiciones celestiales se encuentra en el conocimiento. Es en ese amor especial y íntimo de Dios por su pueblo. Él nos comparte ese conocimiento iluminando nuestro entendimiento. Como lo dice 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, el que hizo el cielo y la tierra, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Aparte de la iluminación que todo creyente recibe de Dios, veamos todas las cosas que ya tenemos, todo lo que ya hizo por nosotros. A los que conoció, que es amó, y aquí vemos clarito, ya lo mencioné varias veces el texto, porque dice: a los que conoció también los predestinó. Y cuando hablamos del orden salutis, este es el texto por excelencia. Romanos 8:29 es el texto que tiene la mención más amplia de esta doctrina. Pero también, por ejemplo, lo vemos en Efesios 1, del 4 al 5, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados. Nos predestinó en ese amor, en ese conocimiento. Él nos amó para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo. Eso es hasta, siguiendo el orden, poniendo como la primera, entonces la adopción viene en el séptimo paso, hermanos. Y nosotros no estamos cambiando las cosas. Sabemos que hay una elección, un llamamiento eficaz, una regeneración, la justificación. Lo vimos todo, ¿verdad? Terminando con la glorificación. Solo aquí en esta porción de la predicación de hoy, Pedro nos da 3 características o beneficios que recibimos del hecho de habernos amado o conocido desde antes de la fundación del mundo. A los que conoció, transformó. Y a estos evidenciaron su fe y garantizaron o aseguraron que eran salvos. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Estos solo son algunos de los múltiples promesas para todo lo necesario para la vida y la piedad, que tienen sus cimientos en lo que nos fue dado. Siendo que eres hijo, todo lo que está en la Biblia es para los hijos. Esto es una vez prueba más, hermanos, lo que yo siempre les he dicho. Las Escrituras y el Evangelio es para los santos. Pedro está escribiendo esta carta no solamente a los expatriados del Poncio Galata y todo eso para ellos, sino que aquí es más específico. Se asegura que a los que tienen una fe igualmente de preciosa que la nuestra, se asegura de que son verdaderos creyentes. ¿Qué es lo que hace Juan en Apocalipsis? ¿A quién le dedica la carta? Dice, a los siervos de Cristo. Dice, este es el mensaje de Dios. Este es el mensaje de Jesucristo que Dios envió por medio de su ángel a su siervo Juan para manifestar ¿a quién? A sus siervos. Es una carta privada. Ese es el mensaje para los creyentes, porque solo somos nosotros los que podemos detectar lo falso. Vemos aquí, dice, es por eso que para estos todas las cosas les ayudan a bien, como lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te fijas? Lo mismo. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Ahí está la misma cosa. ¿Ves cómo se conecta una cosa con la otra? Son promesas hermosas de que vamos a tener, por ejemplo, Isaías 65. Sacaré descendencia de Jacob y Judá, y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán ahí. Aquí vemos una promesa que se hace a Judá, ¿verdad? Judá, heredero de mis montes, se refería a David y después a Cristo. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Qué promesas tenemos los creyentes? Estas, pero me encanta esta última que tengo aquí. Solo puse, toda la Biblia está llena de promesas. No terminaría en días de hablar de ellas. Estos que saben que tienen vida eterna tienen esta promesa. Me encanta esto de primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones a las que hayamos hecho. Pide lo que quieras. Así que aquí Pedro dio los cimientos doctrinales, los cimientos, los indicativos de por qué podemos dar frutos, por qué nosotros podemos ser transformados. Ahora vamos a ver esa transformación en el segundo punto. Aquí ya está en base a qué podemos, en base a que nos amó, en base a que nos conoció, en base a que nos dio todas las cosas que son suficientes para la vida y la piedad. Ahora vamos a ver exhortación a ser diligentes con los medios de gracia. La primera marca de un verdadero conocimiento de Dios, o así sea el externo y el interno, es que este conocimiento transforma. Y es aquí donde Pedro se va a poner al nivel con Juan. ¿Quieres saber si eres salvo? Ahí te va. Esto es lo mismo, lo va a hacer igual que lo hizo Juan, el apóstol Juan. Versículo 5. Esto es nuestro segundo encabezado ya, ¿verdad? Estamos hablando de exhortación a ser diligentes con los medios de gracia. Y este es este es el texto que me dirigió al título del sermón, ¿verdad? Colaborando con la gracia. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Aquí está la colaboración, hermanos. ¿Quieres colaboración? Aquí está. Por esto mismo dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos cuatro frutos del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Que a esos 4 frutos del Espíritu Santo nosotros les tenemos que añadir algo. Tenemos que colaborar con ellos. Y el primero es fe, ¿verdad? La fe, ¿quién nos dio la fe? La gracia, es un medio de gracia, ¿verdad? La fe es por la gracia. O sea, sabemos nosotros que la fe es un regalo de Dios, la fe verdadera, pero quiere que colaboremos con ella, hermanos. La fe no puede quedarse quieta, por eso dice, añadid a la fe virtud. ¿Qué es virtud? Es excelencia, es lo mismo, es una disposición habitual y firme
que inclina a las personas a hacer el bien y actuar con rectitud delante de Dios y al prójimo. Eso es manifestaciones de la fe. ¿Me entiendes? Tenemos que mostrar lo que creímos nosotros. Ahora, en base a lo hecho por Dios, Él ya nos dio todas las cosas para la vida y la piedad. Solo tenemos que añadir, o sea, patrocinar esa fe. Porque la palabra que se usa es como patrocinar. Tú tienes, nosotros tenemos que patrocinar con esa fe que tenemos nosotros. Las obras evidencian que la fe es verdadera. En esta transformación no estamos solos. Los imperativos que mencionamos están contrayendo a los indicativos. En esta transformación no estamos solos. Los imperativos aquí mencionados están construidos en los indicativos puestos por Dios. O sea, estamos construyendo en lo que Dios hizo, hermanos. Veamos este texto que se une a las voces del apóstol Pedro. Santiago 2:14. Juntos dos, eran pilares de la iglesia de Jerusalén. Mira lo que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ya sabemos nosotros que es esa clase de fe o dicha fe salvarle. Esa fe no salva. Esa no es la salvadora. Porque dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20: ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Olvídate, si no añadimos a la fe la virtud, está muerta. Están diciendo exactamente lo mismo Pedro, que es lo mismo que está diciendo aquí. Y es lo mismo que enseñó Juan. Es una de las pruebas doctrinales del apóstol Juan, que la vamos a ver al último. Aquí claro vemos que las obras se convirtieron en las promesas cumplidas que Dios había prometido a Abraham. Me encanta ver este texto de Abraham de esta manera. Miren esto, ojalá que lo entiendan como yo lo entendí. ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra y que la fe se perfeccionó por las obras? Así se cumplió la escritura que dice, aquí esta palabra es clave, así se cumplió la escritura, o sea, el que Abraham porque dice se cumplió la escritura años atrás, 17, 13 años atrás, Abraham le creyó a Dios y le contó por justicia, pero fue cuando sacrificó a su hijo que se cumplió la escritura de aquella palabra. ¿Cómo sé que le creyó? ¿Por qué? Dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Las obras fueron el cumplimiento de las escrituras. Las obras de Abraham probaron que Dios no miente y que sus promesas se cumplen. Las obras de Abraham. Le dijo Dios que le fue contado por justicia. ¿Cómo sé que realmente sucedió? Las obras de Abraham, hermanos. Abraham mostró una y otra vez que le creyó a Dios. Le dijo: Dios, quiero tu tierra, aquí está, Señor, salgo de la mía. Quiero a tu sobrino, aquí te lo entrego. Quiero a tu papá, aquí te lo dejo. Quiero a tu mujer, ahí está también. Quiero a tu hijo el primero, ahí te lo entrego. Quiero a Isaac, también aquí está Isaac. ¿Ahora qué? Se cumplió la palabra, porque la fe de Abraham actuó junto con sus obras. Vosotros veis que pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aquí vemos la transformación de la que estoy hablando. Este conocimiento transforma. ¿Qué hizo con Rahab? Hermanos, la transformó. Ella confiaba en las murallas de Jericó. Ella tenía un pueblo que era Jericó, y ahora de pronto esa mujer confía en otro pueblo, entrega a su pueblo para proteger otro pueblo. ¿Entiendes? Pues una transformación, ¿no? Ahora resulta que en vez de que actúes fiel con Jericó, eres fiel a los israelitas. ¿Qué pasó? La transformó el conocimiento de Dios. El amor de Dios la transformó. Y la evidencia que hubo que la transformó es ese listón colgado ahí. ¿Me entienden? Esa era la evidencia. Ya no podía ser tocada. Y también sus obras la acompañaron. Porque como el cuerpo sin espíritu está, aquí vemos la transformación que hace el conocimiento al amor de Dios. Vemos cómo Rahab cambió de pueblo, lo dejó de ser fiel a su antiguo pueblo de Jericó y le mostró fidelidad al nuevo pueblo de Israel. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
¿Qué forma de concluir? Con esto lograría tanto ¿qué forma de concluir con esta alegoría tan linda y clara? Pedro quiere que nos quede claro que realmente nacimos de nuevo, ya que solo lo verdadero pone al descubierto lo falso como la luz a las tinieblas. Vamos con el segundo punto, templanza. Templanza, dice allí dominio propio. En Gálatas 5 lo traduce como templanza. Templanza es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? Templanza. Ahora, conocimiento es lo que se le agrega al don del Espíritu Santo. La templanza es un fruto del Espíritu Santo que nos asegura que Dios solo nos amó y salvó. Y si nos da también el querer y el fortalecernos y hacer las cosas. El conocimiento que tenemos nosotros es en base a lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo nos da la templanza. Y eso es un fruto del Espíritu Santo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que lo produce. Tanto el querer, tanto la templanza como el hacer. Que es lo que hace uno con el conocimiento, la transformación. Nosotros solo agregamos algo a lo que Dios hizo. Para poder estar firmes en la fe tenemos que tener un conocimiento bien claro de dónde está anclada y cimentada nuestra fe. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, hermanos. ¿Dónde está la firmeza de nosotros, de nuestra fe, la templanza? Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ves cómo se conecta la templanza con el conocimiento? No está en el vacío. Paciencia. Y invertí el orden, porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia se requiere mucha fe. Se requiere esperar, se necesita paciencia para ver las injusticias por todo el mundo y tener aún compasión de las personas. Por eso luego sigue la piedad. La piedad es compasión, es virtud que se inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por él, dice, es una virtud que se caracteriza por la devoción a Dios, a la compasión por los demás y a la obediencia a los mandamientos de Dios. La piedad es una evidencia. Como le dije, este conocimiento transforma, es una evidencia. Así que la piedad, precisamente, por ejemplo, ¿por qué se ocupa la paciencia, hermanos? Porque, por ejemplo, vemos este mundo, cada rato están pasando cosas, y cosas malas y peligrosas, y nos volvemos nosotros muy crueles a veces con todo el mundo. Estamos cansados, nos llenamos, se necesita mucha paciencia para creer lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer justicia. Entonces nosotros tenemos que añadir a esa paciencia piedad. ¿Por qué? Porque tenemos que ser compasivos con los demás. Con nosotros Dios tuvo mucha paciencia, perdonándonos los pecados, y luego nosotros queremos agarrar del cuello a otro que nos debe una miseria. No tenemos eso. Entonces por eso a la paciencia se agrega la piedad. Es la manera de hacerlo. Mira lo que agrega la piedad a la paciencia. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe y tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es lo que te digo, se muestra. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Hay una prueba clara en eso. Y por último tenemos aquí amor. Y por eso invertí el orden, ¿verdad? Porque el amor es un fruto del Espíritu Santo. El afecto fraternal es lo que agregamos, lo que añadimos. Es la manifestación de ese amor, hermanos. Y yo lo puedo explicar con mis palabras, pero ahorita el texto lo voy a explicar de una manera hermosa. El afecto fraternal es un sentimiento de cariño y unión entre los miembros de la comunidad cristiana. Un afecto, cercanía y amistad entre hermanos en Cristo. Esto es la migaja que añadimos. Lo grande del amor entre hermanos es el amor de Dios. Ámense unos a otros porque el amor es de Dios. Ese es un milagro, que nos amemos como hermanos. Ese es el amor de Dios, ese es el fruto del Espíritu Santo, no lo produce el hombre. Ahora nosotros añadimos afecto fraternal. ¿Cómo está que te aman? No me lo demuestras en ningún aspecto. ¿Por qué dices que me amas si no hay ninguna forma de manifestación de ese amor?
Ahí es donde entra el afecto fraternal. Eso sí lo podemos hacer nosotros. Ya Dios hizo una parte, demuestra que la primera está ahí cuando desarrollas la segunda, hermanos. Y aquí vemos lo que agrega el afecto fraternal al amor. Lo voy a decir con palabras de Dios, que existen los verdaderos creyentes. Santiago 2:15. Si un hermano o una hermana, ese amor lo puso Dios. Es un hermano o una hermana, ¿verdad? Estamos unidos por el mismo espíritu. Dice, está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día. Y algunos de vosotros le dicen, id en paz, calentados y saciados. Voy a orar por ti, porque es lo primero que hacen, que no está mal, pero yo también puedo orar. Si hay una ropita, una comidita sería mejor, ¿verdad? Dice, pero no le des las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Me entiendes? Es el amor entre nosotros, es Dios el que lo produce, por eso nos aguantamos todo. Pero ¿qué hay con el afecto de nosotros? ¿Qué hay con lo que tenemos que agregar a ese medio de gracia? El indicativo es el amor de Dios, pero el imperativo, hermanos, es el amor, el afecto que mostramos a los hermanos. Tenemos que construir el imperativo en el indicativo que hizo Dios. Así también la fe sin obras está muerta. Esto es lo que recibimos, lo que Dios nos da por medio del Espíritu Santo, Gálatas 5:2, y aquí están. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De aquí saqué los 4. Aquí 4 es el fruto del Espíritu Santo, indicativos. 4 son imperativos, construyendo sobre los indicativos. Y eso es lo que Pedro está diciendo. ¿Quieres saber si eres creyente? Va a haber frutos, porque el árbol se conoce por sus frutos. No está peleado con la enseñanza de Juan. Ahorita van a ver cómo las voy a conjugar al último. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, estas cosas que les estoy mencionando, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, viviendo de esta manera demuestra que realmente conociste a Dios o que Dios te conoció a ti, que es lo primero que ocurre, por eso lo conoces tú. Claro, vemos lo que Pedro nos quiere enseñar en este conocimiento, que evidencia, se prueba a sí mismo. Por eso dice, porque si estas cosas están en vosotros, por otro que este conocimiento no solo, como lo vimos ya en los textos mencionados, no solo convierte, no solo transforma, sino evidencia. Se ve si el amor de Dios está en ti, se va a ver el afecto fraternal. Si la fe está en ti, se va a ver la palabra se me fue. Se va a ver la virtud. Obviamente se va a ver. Mira, el conocimiento sin obediencia es inútil, no salva. Primera de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El apóstol Pedro quiere que los creyentes sepan y estén seguros que lo son. Y nosotros ya conocemos algunas de las pruebas que identifican al hombre o mujer que realmente nació de nuevo. Y estas son el amor entre hermanos, ¿verdad? Amar su ley o amor por Cristo, conocimiento de Dios. Y esto no puede ser sin conocerle. La disciplina es otra prueba, lo vimos con el pastor Javier, ya que sabemos que Dios solo disciplina a sus hijos. Aquí se nos muestra una más con Pedro. Las obras como el fruto de nuestra fe, como el resultado de ser hijos de Dios y justificados delante de Él. Lo que Pedro nos está mostrando aquí es que estas añadiduras a estos medios de gracia van a evidenciar si somos realmente creyentes. El cooperar con la fe, templanza, paciencia y amor de Dios es una prueba de que realmente creímos y somos salvos. Estas son las obras que prueban, según Pedro, que realmente nacimos de nuevo y no están peleadas con las de Juan, son las mismas, ni las de Pablo. La idea es clara por el Espíritu, o con el Espíritu es que hacemos morir las obras de la carne. Es aquí donde el creyente participa con la gracia y los indicativos son hechos por Dios y solo en ellos podemos construir estas obras que evidencian lo que Él ya hizo, que fue conocernos antes de la fundación del mundo. Esto es hermoso. Vamos a ver el tercero y último encabezado, las consecuencias de no colaborar con la gracia.
Las consecuencias de no colaborar con la gracia. Acuérdate a quién le escribió la carta. A los que tienen una fe preciosa como la nuestra, para que no te pierdas. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ya fue lavado, pero él parece que no se acuerda. Ya ves a Pedro. Estas son estas cosas: virtud, conocimiento, piedad y afecto fraternal. El que no tiene estas cosas, ¿verdad? Porque estas son las cosas que se le añadieron, ¿qué? A la fe, ¿verdad? Se le añadieron a los medios de gracia, a las cosas de Dios: la virtud, el conocimiento, la piedad y el afecto fraternal. Claro, están añadidas a lo que Dios dio por gracia. El ser negligentes en la salvación y no cuidarla con temor y temblor es autodestructivo y doloroso. Y esto siempre nos tendrá ansiosos y llenos de temores. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque no hacerlo es un problema, como lo vamos a ver. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. Él se encargó de los indicativos. Él por eso nos puso la fe, ¿verdad? Él nos puso las primeras cosas, dice, como el hacer por su buena voluntad. No estamos solos en esto. Es como no saber quién eres y cuál es el propósito de tu vida. Viven vidas sin propósito. Aún llegarán al cielo, ya que son hijos, pero como Lázaro, tirados ahí en el bote de la basura, con llagas, los perros ahí contigo. Una vida miserable. Y aquí dice, como Lázaro, o como Pedro al principio, cuando estaba confundido, oponiéndose a que se le lavaran los pies. Se olvidó que ya había sido lavado. ¿Qué ignorancia es cuando vemos así? Por ejemplo, Pedro, en Juan 13:8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Le dijo eso Pedro a Jesús. No me lavarás los pies jamás. Él creía que estaba haciendo algo bueno. Dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Me entienden? ¿Y qué es lavar los pies, verdad? Ya saben ustedes. Eso es la santificación. La santificación progresiva. Porque la santificación posesional ya la tenía, ya estaba lavado. Ahora esta era la progresiva. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, ya estás lavado, ya tienes una fe igual de preciosa que la nuestra. No necesitas sino lavar los pies, pues estás todo limpio. Y vosotros limpios están, aunque aún no todos. Ya sabes de Judas que no. Pero si se fijan, hermano, cómo hasta los verdaderos creyentes a veces no queremos colaborar con la gracia. Por eso Dios se encargó que Pedro lo amara, que entendiera, para que alguna vez que él se convirtiera, nos edificara a nosotros. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Ok? Fíjate lo que dice, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Y ya ves, la salvación se pierde. Nomás ven un texto así y caen encima. Y el conocimiento de Dios asegura y garantiza los frutos y el éxito de los que colaboran, hermano. La palabra procura es la misma palabra diligencia del versículo 5. No caer es lo mismo que no tropezar. Ya está claro que la salvación es segura. Lo que yo hago demuestra la certeza de mi elección. Hay una diferencia entre certeza y seguridad. La salvación es segura porque es de Dios. Ya vimos que al que conoció, ¿dónde está? Lo glorificó también. Así que ¿por qué no empieces con eso? Aquí no está hablando de eso. Hablando de tropezar. El tener la certeza depende de cada creyente. Hay quienes dudan de su salvación, pero son salvos. Y hay otros que están seguros viendo su colaboración con los frutos del Espíritu Santo. Y no solo son salvos, sino que también disfrutan de la salvación, se gozan en ella. Si colaboramos con los frutos, somos los más beneficiados nosotros. De lo contrario, un Lazarito cualquiera, miserablemente, ay, sí que yo vine a sufrir. No, es que no estás haciendo nada con lo que Dios te dio.
Hay cristianos que tienen certeza de la elección y otros dudan, pero ambos lo son. El pecado dejará dudas y temores en la salvación, mientras que el ser diligentes en la virtud, conocimiento, piedad y afecto fraternal nos dará seguridad, confianza, y no tropezaremos en el pantano de las dudas y la desesperación a causa de los pecados. Eso lo estábamos viendo en el libro del Progreso del Peregrino. Todos los cristianos caen en ese pantano, pero no todos tardan ahí. Primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, al buscar estas cosas nos mantenemos sin tropiezo. El crecimiento y progreso continuo en la vida del cristiano es la manera segura de evitar el tropiezo. Es importantísimo esto. Si hacemos las añadiduras, es la prueba de que los cimientos indicativos están firmes. Hermano, todo esto lo escribí yo. Pero es un tema tan complicado que normalmente hoy escribí más que otras veces, porque quería estar seguro de darles las respuestas correctas. Dice, si hacemos las añadiduras, es la prueba de que los cimientos indicativos están firmes. Ahora debemos construir los imperativos en las bases sólidas de los indicativos, que son los frutos del Espíritu Santo. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Ves? Para que tengamos confianza en el día del juicio, para no estar temerosos, para no sufrir, para no estar tirados allí como Lázaro. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Quieres ser perfeccionado en el amor? Ya el amor te lo dio Dios. Sigue con el afecto fraternal. Demuéstralo. Demuestra que lo tienes. Hermanos, yo puedo estar hablando aquí, pero yo estoy seguro que no es que yo me ponga, pero al menos algunas personas, no sé si uno o dos, pero alguien está sabiendo que lo que estoy diciendo, yo también lo vivo, hermano. Yo me gozo con los hermanos. Mira, no hay vacaciones que me calmen a mí el alma, no hay nada, y mi mujer lo sabe, que convivir con hermanos. Cuando hablo de teología puedo pasar horas y horas hablando con los hermanos, conviviendo con los hermanos, gozándome con los hermanos. Yo creo que es una de las mejores cosas, pero ¿cómo le cuesta a algunos hermanos hacerlo? ¿Cómo le cuesta? Son muy solitarios, muy solos, no conviven. Dice, porque de esta manera, versículo 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, te vas a salvar, pero ¿de qué manera? Puede ser amplia y generosa la entrada. Esto es lo mismo que venimos viendo en todo el texto. Si colaboramos con los medios de gracia, estamos evidenciando que Dios nos amó, nos conoció antes de la fundación del mundo, y el estar activo en esto nos asegura amplia y generosa entrada al reino de Dios. Dice otorgada, es el mismo verso, es la palabra del verso 5, en el capítulo 5, perdón, del verso 5, añadir, es la misma, o sea, otorgar o añadir. Es proveer a nuestra fe virtud, conocimiento, piedad y afecto fraternal. Hay que agregarle a lo que Dios hizo. Así Dios nos da entrada al reino. Nuestras obras no nos dan la entrada, ellas solo evidencian la salvación. Ya que esto es una prueba de que son salvos, al igual que Abraham y Rahab, sus obras evidenciaron que su fe era genuina. Hay una diferencia entre ser salvos con dificultades y ser salvos amplia y generosamente. Depende de qué hagamos con añadir estas cosas a los medios de gracia que ya tenemos. Es importantísimo eso. Entre gozar la salvación y sufrir la salvación hay una diferencia. Mira el Salmo 51:12, lo estuve mencionando hace rato. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Hay una salvación con gozo. David la había perdido, pero era salvo. Había perdido el gozo de la salvación. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado, por no ser diligentes con los medios de gracia. Se pierde el gozo de la salvación. Igual, si te mueres vas a ir al cielo. Vas a ir al cielo, pero qué mejor que vayamos, como dice, amplia y generosa entrada, que lleguemos gozosos
con Dios. Vuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. ¿Ves cómo se agarra de la obra de Dios? Devuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Conoce el salmista cuáles son los indicativos. ¿Dónde está anclada esta salvación? 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Eso lo dice el apóstol Pablo cuando la gente lo está comparando con Pedro, con Timoteo. Y él dice lo que es Timoteo y lo que es él. Dice, bueno, al final de cuentas, todo se va a saber. Y él mismo será salvo, porque está diciendo son creyentes, pero cada quien según lo que haya, cómo haya cimentado, cómo haya construido los cimientos. Así mismo le va a ir con Dios. Yo siempre les he dicho, hermanos, que el creyente, como la palabra de Dios lo puso a Pablo, ¿verdad? Pablo, dura cosa te es dar cosas con el aguijón. ¿Para qué pateas? ¿Para qué te jaloneas? Si igual no te vas a salir de ahí, ya te traen ahí, ya estás uncido con Cristo, ya llevas el yugo, ya te llevan de aquí, te van picando. Si sigues pateando, te sigues sangrando. Igual ahí estás, no te queda otra, ya estás ahí. Por eso es lo mismo que estamos viendo aquí. Depende en qué fundamento construyamos y cómo corramos la carrera que tenemos por delante. Todo verdadero creyente llega, pero veremos cómo llegan o cómo corren. Es obvio que los que se ejercitan más sufren menos. Piense que vamos a correr todos un maratón y Dios dice, todos van a llegar. Pero imagínate, el que está bien ejercitado desde niño va a llegar, pero feliz, y nosotros de rodillas y con la lengua de fuera. O sea, esto es horrible, es lo mismo que estamos viendo aquí. Mira, vamos a dar una sola aplicación, pero es una aplicación hermosa. Fíjese lo que vimos ahorita, hermanos. Esto es magistral, lo que es un sermón, lo que hace la palabra de Dios. Pedro sabe que vamos a enfrentar a los falsos creyentes. Vamos a enfrentar al anticristo. Pedro no va a hablar del anticristo, hermanos, lo que sigue. Pero de qué manera tan hermosa. El apóstol, fíjense cómo está eso. En el Antiguo Testamento, el Daniel miró al anticristo como unas bestias, ¿verdad? Ezequiel lo vio como Gog, como un espíritu que controlaba a los reyes, un demonio que controlaba a los reyes. El apóstol Juan lo vio como el anticristo, un usurpador, una persona que imita a Cristo, un Cristo falso. Cristo nos dijo que era un Cristo falso. El apóstol Pablo nos dice que es el hombre de pecado y es el hijo de perdición. La misma persona, están hablando todos. El apóstol Pablo te dice, es el hijo de perdición. Dice, es como Judas Iscariote. Están entre nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es igualito que Judas, el hijo de perdición. Solamente ahí, y cuando se refiere a Judas se usa esa palabra, hijo de perdición. El hombre de pecado. Ahora, ¿cómo lo llama Pedro? Falso maestro. ¿Por qué? Porque el anticristo, como le mencioné, imita varios oficios, pero la parte que nos va a dañar a nosotros no es el que es rey, ni siquiera el que es sacerdote con ungidos de diferentes tipos de ministerios. Él tiene ungidos como el Papa. En cada religión tiene esos ungidos falsos. Eso no es el problema para nosotros. El problema para nosotros son los falsos maestros que se mueven entre nosotros. Pero tenemos que tener un discernimiento especial. Solo mostrando que somos verdaderos podemos identificar lo falso. Eso es lo que vimos ahorita. Ahora miren la aplicación. El conocimiento de Dios está íntimamente relacionado con la obediencia a Dios, el amor a Dios, a los hermanos y a su ley. Mira aquí, ¿cómo se va a combinar lo que nosotros hablamos ya? Como nosotros ya vimos nosotros que el apóstol Juan dice, mira, yo les escribí el evangelio de Juan para que crean y para que creyendo tengan vida y se salven. Les escribo las epístolas para que sepan que tienen vida eterna. Y nos da 3 absolutos. Es amor al hermano, amor a su ley y amor y conocimiento a Cristo. Ese es el amor externo el que nosotros le damos a Cristo. El interno es el que nos dio a nosotros. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Así que esto mismo es lo que está enseñando Pedro. El apóstol Pablo lo enseña clarito. En Gálatas 5:8 te dice bien clarito, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se habla del amor al hermano y el cumplimiento de la ley. En eso se cumple todo. Lo mismo lo dice Santiago, Gálatas 2:8.
Si en verdad cumplir la ley real, se conforme a las Escrituras, viene a 6, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13, versículo 9, ¿verdad? Y hasta el 9, 10, versículo 8, 9 y 10. Es clarito, mero te dice hasta mandamiento por mandamiento. No debas nada a nadie, sino el amar los unos a los otros, ¿verdad? Porque toda la ley, porque dice, porque no matarás, no robarás, te dice los 5 mandamientos de la segunda tabla, en una sola sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada a nadie, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, lo mismo están diciendo uno con otro. Y Juan usa toda la segunda epístola para hablarte del conocimiento doctrinal de eso. Pedro lo está mencionando aquí. El apóstol Pablo lo hace de una manera magistral, usando todo el libro de Romanos para que conozcamos al Señor doctrinalmente. Juan usa el Evangelio, Pablo usa el libro de Romanos. Todas las doctrinas están claritas ahí. Ahora mira lo que dice, primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Vemos, mira, en estos textos vemos cómo se combinan estas dos pruebas de salvación: amor al hermano y amor a Dios, hacer justicia. Esto dijo Juan, es la aplicación ya, hermanos. Es una sola. Dice primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Son pruebas. Así se combina lo dicho por Juan y por Pedro. Míralo aquí, combinado. Mira esto, y te lo voy a ir diciendo cuando es Pedro y cuando es Juan. Es primera de Juan 4:6, Pedro primero, dice, nosotros sabemos, nosotros somos de Dios, perdón. Eso es Juan. El que conoce a Dios nos oye. Esto es lo que dice Pedro, el que conoce. Pedro se basa en el conocimiento. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Entonces, ¿fijan cómo nosotros podemos identificar lo verdadero de lo falso? ¿Se fijan lo que estamos viendo ahora? El que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, entonces es falso. Es lo que está queriendo Pedro que conozcamos, hermanos, que sepamos cuáles son los falsos maestros. Los falsos maestros no soportan esta doctrina, así se van, no aguantan esto. Pero los que son de Dios nos oyen, dice, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¡Wow! Esto es lo que Dios nos enseña. ¿Qué aplicación, no? Claro, vemos aquí que hay un conocimiento interno y uno externo. El interno es el amor de Dios, que a su vez nos predestinó, llamó y glorificó. Y el externo es nosotros añadiendo, colaborando con este amor interno. Amor al hermano según Juan y según Pedro, porque están combinados. Mira, primero amor al hermano. Voy a dar las 3 pruebas y los dos las dicen, Oigan de eso. Primera, amor al hermano según Pedro y según Juan. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos, eso es según Pedro, tenemos que saber, conocer, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esto dice Juan, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Ves? Ahora vemos aquí, primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, nos dice Juan. También esto lo dice Juan, pero también lo dice Pedro. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Conoce a Dios. Estamos hablando de eso, de ese conocimiento externo que nosotros le reflejamos a Dios. Y luego el 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Ves? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si tú no conoces a Dios es porque Él nunca te conoció primero. Así de fácil. Es lo mismo que estamos viendo. Y aquí vamos a ver, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él. ¿Ves? Es lo que nos está enseñando Pedro. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, en lo que Él hizo primero, en los medios de gracia, en lo que vimos nosotros que Él nos dio a nosotros, en que Él nos amó primero. Ahora, esta es la primera. La segunda, amar su ley, prueba moral o ética, según Juan y según Pedro, está combinada. Primera de Juan 2:3. En esto sabemos, otra vez, sabemos que nosotros le conocemos. Ahí están las dos palabras, sabemos y conocemos. ¿Qué les dije? Es una combinación. Si guardamos sus mandamientos, ahí está Juan. Si guardamos sus mandamientos, ahora, en esto sabemos y conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo
versículo 4 de primera de Juan 2, 4. El que dice yo le conozco, miren qué hermoso, no estoy forzando la Biblia, ella habla solita, es lo mismo, el mismo mensaje. Pero dice que hay que conocerlo. Pero el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No da frutos, no añade nada a los medios de gracia. Es un mentiroso. Por último, la prueba doctrinal: conocer a Cristo, amar a Dios, según Pedro y Juan. Y aquí con esto concluyo. Esto es nomás un versículo. Pedro: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Te imaginas? Eso es el amor de Dios. Él nos conoció primero, por eso le amamos a Él. Y dice: estamos en el verdadero, este es su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, hermanos, aquí vimos claritamente lo mismo. Pedro nos está diciendo: esta es una prueba. El verdadero creyente participa con la gracia. Esta es una prueba de que somos verdaderos creyentes. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias una vez más, Santo Dios, porque eres bueno, porque tu amor es para siempre, porque te manifiestas a nosotros de una manera amorosa, hablándonos, enseñándonos. Gracias, Padre Santo, porque cada vez que avanzamos en las Escrituras nos gozamos, nos deleitamos de tu amor, de tu conocimiento, de cómo nos has amado, de lo que nos enseñas y de lo que nos das por medio del Espíritu Santo. Recibe las acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.